Bueno, otro ejercicio que combina sumatoria de vectores y las componentes es el siguiente. Entonces, una persona hace los siguientes desplazamientos. Entonces, 72.4 metros al este, que es el oriente del norte, con 32 grados. Luego, sí, luego, o sea, después de hacer esto, hace este, 57.3 metros, 36 grados al este, o al oeste, perdón, que es el mismo occidente del sur. Y por último, 17.8 metros al sur. Entonces, la gracia es hallar el desplazamiento final. ¿Listo? Entonces, recuerde, lo primero que tiene que hacer es representar, ¿no? Hacer la representación gráfica. Entonces, cambiemos nuestro fondo. Listo, vamos a ponerle cuadrícula. Entonces, vamos a tomar nuestro eje de referencia por acá abajo. Entonces, muévelo por acá y en abajo. ¿Por qué? Porque va a dar desplazamientos negativos. Entonces, este es el X y este va a ser nuestro Y. ¿Listo? Entonces, nos dicen que el señor se mueve o la persona se mueve eh, 72.4 metros con 32 grados con respecto al norte oriente, ¿no? Entonces significa, realmente no tengo aquí un transportador como para establecer, entonces, pero si usted tiene un transportador, hágalo y utilice también la regla, ¿no? De tal forma que le dé 7.4. Entonces, voy a hacer es una representación aproximadamente del problema. ¿Listo? Entonces, nos dicen que se mueve en esta dirección. ¿Listo? Qué pena. Entonces, es esta. Bueno, entonces esa es la primera dirección. Entonces nos decían, este es el ángulo. ¿Listo? Este es el ángulo de 32 grados. ¿Listo? Cuando se refiere al oriente del norte, entonces aquí están refiriéndose con respecto al norte, ¿listo? Y se está moviendo hacia el oriente, entonces los 32 grados son con respecto al norte, ¿listo? Con respecto a este grado, ¿listo? Después dicen que se mueve y la magnitud de eso, ¿sí? La magnitud de esto es 72.4 metros, ¿listo? Que es lo que nos dan acá, ¿listo? Después nos dicen que se mueve 36 grados hacia el sur, ¿listo? Entonces 36 grados hacia el sur, entonces este es el ángulo que se va a formar, este de acá a acá, ¿listo? Entonces van a ser, primero, entonces ese ángulo, entonces va a ser un ángulo de 36 grados, que es aproximadamente este, ¿listo? Y eso es lo que se va a desplazar hacia el sur, entonces se mueve hacia acá abajo, ¿listo? 36 grados, ¿listo? Y luego, entonces estos son 36 grados, ¿listo? 36 grados, el cual tiene una magnitud de 57.3 metros, ¿listo? Y el último desplazamiento nos dicen que es totalmente hacia el sur, es decir, hacia acá abajo, qué pena, entonces hacia acá abajo, ¿listo? Entonces ese vector equivale a 17.8 metros. ¿Listo? 17.8 metros. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es hallar este vector resultante. Entonces, este vector resultante que viene de acá hasta acá. ¿Listo? Este es el que tenemos que hallar. Bueno, entonces ya tenemos nuestra representación gráfica. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el siguiente objetivo? El siguiente objetivo es hallar, nosotros recordemos que las componentes, ¿sí? Eh, Aquí tenemos un vector en términos de componentes, entonces tenemos que hallar ¿qué?
la componente en X de cada vector, es decir, la componente en X de este vector y de este vector, asimismo como la componente en Y de este vector y de este vector. ¿Listo? Entonces para eso vamos a hacer una tabla con el fin de hacer más fácil las cosas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la distancia. ¿Listo? La distancia, que es la distancia. Entonces para nuestro primer vector, ¿listo? Después de hacer la representación gráfica, entonces para nuestro primer vector la distancia es de ¿cuánto? De 72.4 metros. ¿Listo? El ángulo. Entonces el ángulo que se formó, bueno, con respecto a este fue de ¿cuánto? Fue de 32 grados. Sin embargo, el ángulo que siempre nos va a interesar es con respecto a este eje. ¿Listo? Entonces, así como se hizo en el ejercicio anterior, el ángulo siempre nos interesa es con respecto a este eje. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto tiene este ángulo? Entonces, bueno, representemos, antes que nada, representemos el primer vector. Bueno, este ángulo, pues si este ángulo es total de 90, quiere decir que este ángulo equivale a 58 grados. ¿Listo? Entonces el ángulo va a ser de 58 grados. ¿Listo? Bajo esta característica, entonces hallamos las componentes. Entonces recordemos que para hallar las componentes utilizamos lo que es seno y coseno. ¿Listo? Entonces aquí voy a hacer una gráfica aparte. ¿Listo? Entonces, componentes del primer vector. Componentes del primer vector. ¿Listo? Entonces teníamos nuestro vector aquí. ¿Listo? Y este era nuestro vector, el cual medía, lo cogemos desde el origen. Perdón. Eso lo cogemos desde el origen. ¿Listo? Y entonces toca ya las componentes en donde. Las componentes en X. ¿Sí? Es decir, este de acá abajo, que sería, esta sería la componente en X, ¿sí? Y la componente en Y, entonces sería esta que va acá, RY. Entonces recordemos que este era nuestro ángulo, que es de 58 grados, ¿listo? Entonces, como hallamos las componentes, recordemos utilizar las propiedades trigonométricas, ¿no? Que es que nos dice que el seno de un ángulo, bueno, empecemos con el coseno. El coseno del ángulo es igual a ¿quién? Al cateto adyacente, que en este caso será Rx, ¿cierto? Sobre la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa vale 72.4 metros. ¿Listo? Entonces, sobre la hipotenusa, que es este vector, ¿no? 72.4 metros. Entonces, Rx a quién va a ser igual a 72.4 metros, ¿listo? Multiplicado por el coseno de qué ángulo, de 58 grados, ¿listo? 58 grados. Bueno, entonces quiere decir que Rx, si nosotros hacemos esa operación, Rx nos va a dar 38.37 metros, ¿listo? Por otra parte, entonces sabemos que el seno del ángulo es igual a RY sobre la hipotenusa, que equivale a 72.4 metros. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, RY va a ser igual a ¿quién? A 72.4 metros multiplicado por el seno de 58 grados. ¿Listo? Entonces quiere decir que RY va a ser igual a 61.40 metros. ¿Listo? Cuando lo haga ya con su calculador. ¿Listo? Entonces bajo este esquema vamos llenando vamos llenando nuestra tabla. ¿Listo? Entonces aquí la tabla
va a ser que componente en X, vamos a llamarla así, componente en X y componente en Y. Entonces la componente en X nos dio 38.37 metros, listo, metros, y la componente en Y nos dio 61.40. Eso es para el primer vector. 61.40 metros. ¿Listo? Entonces, primer vector. Primer vector. Ahora sigue el segundo vector. Pero entonces el segundo vector no tomamos este ángulo. Entonces, volvemos y lo representamos. Listo, lo vamos a representar acá en otra hoja. Entonces, ¿cómo va a ir el vector? Entonces, el vector lo vamos a tomar así. ¿Listo? Si nos damos cuenta, ese vector tiene un ángulo de 36 grados con respecto a esta horizontal. Pero entonces lo tomamos desde el origen, ¿no? Entonces, trazamos cada uno de los vectores desde el origen con el fin de ¿qué? De hallar las componentes, ¿listo? O sea, realmente este vector va es así. ¿Listo? Entonces, estas son las componentes del segundo vector, ¿no? Componentes del segundo vector. ¿Listo? Entonces hay que hallar para el segundo vector, hay que hallar tanto Rx como Ry, ¿no? Entonces este va a ser nuestro Rx, ¿listo? Este va a ser nuestro Ry, ¿listo? Espera. Ry, ¿listo? Entonces toca hallar esta distancia y esta distancia. Sin embargo, el ángulo no es el de 36. Debe tener cuidado. Como le digo, siempre se coge con respecto a esta horizontal. ¿Listo? Siempre se coge con respecto a esta horizontal. O sea, el ángulo va a ser estos 180 más los 36. ¿Listo? Entonces quiere decir que ese ángulo va a equivaler a 216 grados. ¿Listo? Entonces tenga cuidado con ese ángulo. Entonces ahora hacemos el mismo procedimiento que hicimos con el anterior vector. Entonces simplemente tenemos, no voy a escribir todas estas ecuaciones, usted ya las debe tener presentes. Entonces decimos que Rn(x) va a ser igual a ¿quién? A la hipotenusa, que esa distancia valía 57, ¿cierto? Esta distancia equivale a 57.3 metros. Entonces la hipotenusa va a ser 57.3 metros multiplicado por ¿quién? Por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo, el ángulo ¿cuánto vale? 216 grados. ¿Listo? Y esto le va a dar menos 46.36 metros, lo cual es coherente, ¿no? Porque X va en dirección negativa. Tienen que observar eso, ¿no? Que sea coherente, que vaya en dirección negativa. Ahora Ry va a ser igual a ¿quién? A la hipotenusa, que equivale a 57.3 metros, ¿sí? Esa sale de estas mismas fórmulas, por eso es que no vuelvo y las escribo. ¿Listo? Multiplicado por el seno del ángulo, que es 216 grados, y esto le va a dar menos 33.68 metros. ¿Listo? Entonces esas son las componentes del segundo vector. Entonces podemos ir completando nuestra tabla acá. Entonces la distancia va a ser igual a ¿quién? A 57.3 metros. ¿Listo? El ángulo equivale a 216 grados. La componente equivalía a menos 46.36 metros. ¿Listo? Y la componente en Y equivale a 33.68 metros. ¿Listo? Y entonces nos queda el tercer vector, que tiene una distancia de
17.8 metros. Sin embargo, recuerde que el vector, dibuja el vector con respecto al origen, ¿listo? Entonces vamos a hallar las componentes, perdón. Entonces vamos a hallar los componentes del tercer vector, ¿listo? Entonces componentes del tercer vector. Listo. Aquí en esto de sumas de vectores siempre tienen que hallar las componentes. Siempre. Listo. Entonces trazamos nuestro plano cartesiano. Listo. Aquí está nuestro plano cartesiano. Entonces ya sabe que este es el eje X, este es el eje Y. Y ese vector iba en la dirección hacia abajo, ¿no? Hacia el sur. ¿Listo? Y ese vector tenía ¿qué? Una magnitud de 17.8 metros. ¿Listo? Sin embargo, ¿cuál es el ángulo? El ángulo es todo este recorrido. Recuerde, siempre es con respecto a este eje. Entonces, ese ángulo equivale a 270 grados. ¿Listo? 270 grados. Entonces hace lo mismo. Allá R en X. Entonces R en X a que va a ser igual a la hipotenusa, que equivale a 17.8 metros. ¿Por quién? Por el coseno de 270 grados. Entonces, ¿esto cuánto le va a dar? Va a dar 0. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el coseno de 170 equivale a 0. ¿Listo? Y R en Y va a ser a 17.8 metros. ¿Listo? Por el seno de 270 grados. Y esto le va a dar igual a menos 17.8 metros. Le va a dar la misma magnitud, ¿cierto? Porque es lo que es lógico, ¿no? Que vaya en ese sentido, que tenga la misma magnitud, pero con sentido negativo, porque va en el eje de menos y. ¿Listo? Entonces ahí sí completamos nuestra tabla. Entonces la tabla, entonces aquí era el ángulo 270 grados. ¿Listo? 270 grados. El componente en X valía 0 y este era menos 17.8 metros. ¿Listo? Entonces ya con eso, pues hallando nuestras componentes, recordemos que la magnitud, lo que nos piden es la magnitud de acá hasta acá. ¿Listo? Entonces la magnitud se halla como la raíz cuadrada de x a coseno. Recordemos aquí las fórmulas. Entonces las fórmulas son rx al cuadrado más ry al cuadrado raíz. Listo, por acá la tenemos. Oh, qué pena. En un momento, ya se me perdieron las fórmulas. Aquí está. Entonces aquí. Entonces recordemos que la magnitud, ¿sí? La magnitud de un vector es rx al cuadrado más ry al cuadrado, donde podemos tener muchas componentes. Aquí tenemos a x más bx más x más y muchas componentes. Entonces la gracia es hallar la resultante en x y la resultante y. Pero recordemos que la resultante en x y y es la sumatoria de todas las componentes. ¿Listo? Entonces bajo ese esquema, entonces vamos a sumar las componentes. ¿Listo? Entonces vamos a sumar las componentes de nuestra tabla. ¿Listo? Entonces la componente en X de este vector, listo, lo voy a hacer en rojo para identificarla. Entonces sumamos, listo. Entonces R en X, no, R en X va a ser igual a ¿quién? Entonces si sumamos esto, nos va a dar que eso es menos 7.99 metros, listo, lo cual es coherente, o sea, quiere decir que este vector de acá
hasta acá, listo, equivale a 7.99 metros, listo. Entonces 7.99 metros, listo, o sea, esa distancia de acá equivale a 7.99 y la distancia para y, listo, entonces si sumamos todo eso nos va a dar que RY equivale a 9.9 metros, listo, entonces quiere decir que esta distancia de acá equivale a 9.9 metros, listo, entonces ahí tenemos ya las componentes del vector R o de este vector rojo, menos 7.99 y 9,9 metros, ¿listo? Y con eso podemos hallar la magnitud, ¿listo? Entonces, hallando la magnitud, hallando la magnitud del resultante, hallando la magnitud del resultante, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Entonces, R es igual a ¿quién? A Rx al cuadrado más Ry elevado al cuadrado, listo, y entonces eso lo hacemos entre raíz, entonces reemplazamos, listo, entonces reemplazando, entonces R va a ser igual a ¿quién? Rx nos dio menos 7,99, esto elevado al cuadrado, más 9.9 metros, bueno, aquí faltan metros, esto está fallando la tabla en un punto, que pega 9 al cuadrado, listo, y entonces R a qué va a ser igual, R, ¿sí? Si usted ya hace la operación matemática, R va a ser igual a 12.7 metros, listo, y entonces hallando la dirección, listo, entonces hallando la dirección, listo, dirección del resultante, entonces recordemos que la tangente del ángulo es igual a ¿quién? A RY sobre RX, ¿no? Entonces tangente del ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 o arco tangente de RY sobre RX, ¿listo? Entonces reemplazando, reemplazando, entonces tenemos que el ángulo, tenemos que el ángulo va a ser igual a ¿quién? A tangente a la menos 1 de ¿quién? De RY, que era 9.9 metros, sobre Rx, que era menos 7,99 metros, listo, entonces aquí metros con metros se van, y esto nos va a dar que equivale a 129 grados. ¿Listo? Entonces quiere decir que el vector que se forma de ese vector rojo, por eso escribí todo en rojo, de lo que hablábamos, o sea, este vector que tenemos de aquí hasta acá, este ángulo equivale a 129 grados. ¿Listo? Entonces con eso pues dejamos, ¿sí? Lo cual es coherente con la gráfica, ¿no? Entonces con esto pues dejamos lo que es componentes de vectores, ¿no? Aquí se hizo componentes de vectores y adicionalmente se hizo suma por componentes, ¿no? Como hicimos en esta parte, ¿listo? Entonces esa es la forma de desarrollar los ejercicios para sumas por componentes.